Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos conocer un elemento básico en la relación entre nosotros y nuestro Dios. Y recordar que es el primer elemento de esa relación que nos causó problemas. Estoy hablando de la obediencia. La obediencia es el elemento por el cual las circunstancias que nosotros estamos viviendo se produjeron. En el Edén, Adán y Eva desobedecen al Señor el único mandato que tenían, el cual era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa desobediencia, ese acto de desobediencia, generó todo lo que hasta hoy hemos vivido y todo lo que tiene que ver en relación con el pecado en esa ruptura de la relación entre nosotros y nuestro Dios. Pero nosotros debemos entender que el Señor ha venido cumpliendo una serie de procesos y tratando de buscar la manera en que nosotros como seres humanos vayamos aprendiendo el proceso de obediencia para llegar de nuevo a restaurar todos los derechos y privilegios que perdimos por causa de la desobediencia. La relación del hombre con Dios ha pasado desde el tiempo de la destrucción, hablando del diluvio, luego unos procesos de selección al pueblo de Israel, una ley que se estableció para que el pueblo de Israel se acercara a Dios, un nuevo pacto que nace con Cristo Jesús para que nosotros, el resto de la humanidad, también tuviéramos acceso a la promesa de Abraham. En fin, Dios ha venido buscando siempre históricamente y según la Biblia todas las oportunidades que nos puede dar para que nosotros corrijamos ese principal problema de nuestra obediencia. Nosotros, y ya lo hemos dicho en otro tiempo, en otras semillas, la obediencia tiene dos particularidades. Una, nosotros debemos saber cuándo obedecer y por qué obedecer a Dios y cuándo obedecer a los hombres y por qué obedecer a los hombres. Nosotros debemos entender que los mandatos del hombre serán imperfectos, serán temporales, serán circunstanciales y nuestra obediencia en esos conceptos y en esos preceptos humanos tiene que estar basada en nuestra razón. La razón nos tiene que dictar el obedecer o no obedecer o el indagar o el profundizar en el tipo de orden que recibimos, el tipo de ley que recibimos de los hombres. Entonces la razón es nuestra herramienta de obediencia cuando se trata de los hombres. Pero cuando hablamos de Dios, entonces tenemos que cambiar nuestro concepto. Nuestro concepto tiene que ser que Dios es perfecto. Dios no se equivoca y lo que Él nos manda a hacer, así no lo comprendamos, así no lo entendamos, Dios nos está mandando a hacer aquello que según su voluntad es bueno, agradable y perfecto. El Señor nos dice siempre en su palabra que Él nos quiere dar el fin que nosotros esperamos. Entonces la obediencia a Él es a través de la fe. Nosotros obedecemos al Señor por la fe. Y quiero hacer una exhortación al tema de la obediencia. Entonces, exhortaciones a la obediencia para que nos vaya bien. La palabra del Señor en uno de los libros que escribió Moisés, que es el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Quiere decir que nosotros debemos entender en el concepto de obediencia que al único que debemos temer es a Dios y a Él solo debemos servir. Y si nos comprometemos en su nombre es para cumplir las cosas a las cuales nos comprometimos. Entonces, lo primero dentro del proceso de obediencia a nuestro Dios es entender que a Jehová es a quien tememos
y solo a Él servimos. Nuestro propósito en este mundo es servir y obedecer al Señor. La palabra me dice también en Deuteronomio capítulo 6 versículo 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Culturalmente, este era un momento en el que Israel tenía que pasar en medio de muchas naciones. Pero está hablando de naciones que funcionaban a través de la idolatría, tenían otros dioses. Entonces, Dios hace una advertencia al pueblo de Israel. No andaréis en pos de dioses ajenos. Pero traigámoslo a nuestro contexto actual. Nosotros debemos tener cuidado de no endiosar cosas y ceder el lugar que le pertenece a Dios, cedérselo a otras cosas. Pongo ejemplos. Hay quienes ceden el puesto de Dios y ponen a sus hijos, ponen a su esposo, ponen sus propiedades, su casa, su carro, su trabajo, todo está primero que Dios. Entonces Dios está diciendo que al poner otros dioses vamos a tener problemas. Y si nosotros le damos el lugar que le corresponde a Dios a las cosas de este mundo y de esta naturaleza, estamos netamente y claramente desobedeciendo al Señor. La palabra también me dice en Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre de la tierra. Si hay algo que es claro en el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, es que el primer pecado que Dios rechaza es la idolatría. Pero no la idolatría solamente a las imágenes, no la idolatría a otros dioses, no la idolatría, sino también a esas cosas que quitan el lugar que le corresponde al Señor. Por eso Dios, la palabra habla de un Dios celoso, que se puede enojar, por eso habla del furor de Dios. Entonces, que Él está en medio de nosotros tratando de que entendamos que Dios es testigo de todas las cosas que hacemos. Y Dios sabe cuándo nosotros estamos poniendo en su lugar, en ese primer lugar que le corresponde al Señor, estamos poniendo cualquier otra cosa, persona o situación. Entonces tenemos un Dios celoso. Pero nosotros debemos entender también, como dice en Deuteronomio 6:24, ¿qué fue lo que nos mandó el Señor para que nosotros obedezcamos y hagamos ese proceso de obediencia para que nos vaya bien? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, se refiere a la Biblia, y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. La obediencia tiene el sentido de permitir que a nosotros nos vaya bien. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros tememos al Señor, como decimos en el versículo anterior, a nosotros nos irá bien todos los días de nuestra vida. Y adicionalmente es una manera en la obediencia de conservar la vida que hasta ahora Dios nos ha dado. Entonces, obedecer a Dios nos garantiza que nos vaya bien y nos garantiza la protección de nuestra vida todos los días de nuestra existencia. Pero también la palabra me dice en el versículo 25 del capítulo 6 de Deuteronomio, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es claro que nuestro proceso de obediencia tiene dificultad desde el momento de Adán y Eva, pero Dios ha creado todos los medios por los cuales nos facilita esa obediencia. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces tenemos la oportunidad de obedecer el nuevo pacto que Cristo nos trajo y con eso garantizar que nos vaya bien, que tengamos justicia
y que tengamos seguridad en nuestra vida. ¿Cuántos necesitamos seguridad en estos tiempos? Creo que todos. Entonces, la obediencia nos garantiza esa seguridad en este tiempo de dificultad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.